Bueno, buenos días a todos. Las presentaciones las hizo ya el señor, así que vamos a entrar directamente al tema. Bien, el objeto de hoy no es hablar del proyecto. ¿Por qué no funciona esto? Perdón. Bueno, no es hacer una exposición del proyecto del corredor bioceánico Aconcagua. Seguramente las curiosidades sobre el proyecto van a poder evacuarlas después en la tarde, donde va a haber otra presentación por parte del Consorcio Bioceánico Aconcagua. Digamos, el objeto de hoy es hablar de una metodología de trabajo para el desarrollo de los proyectos, de un proyecto, basada en la gestión de los riesgos. O sea, el riesgo que condiciona al proyecto. Para no hacer esto teórico, hemos traído algunos ejemplos que han sido utilizados en el corredor bioceánico Aconcagua, precisamente en la parte de definición del proyecto, de la obra más importante de este proyecto, que es el túnel de base. Entonces, las nuevas concepciones del Project Management consideran, en general, 6 fases del desarrollo de la vida entera de un proyecto. Y acá hacemos alguna distinción. Digamos, cuando hablamos de proyectos, entendemos la concepción inglesa del project, sino no el diseño, como entienden los ingleses, el design. Entonces, el proyecto consta de 6 fases en toda su vida entera. Una primera fase de iniciación, una de definición, propiamente el diseño, el proyecto, la construcción, la operación y la clausura, decommissioning, cuando el proyecto termina su vida útil. Normalmente los actores que intervienen en el desarrollo de la vida entera de un proyecto cambian de fase en fase, no son siempre los mismos. Y, digamos, los riesgos del proyecto, los riesgos que pueden afectar a este proyecto o que pueden generar eventos no deseados sobre lo que son las expectativas del proyecto, empiezan a aparecer desde la fase de construcción en adelante. Mientras que muchos de estos riesgos son sensibles a las elecciones que se hacen en la fase ya de definición del proyecto, superada la fase inicial. La fase inicial del proyecto comienza con la idea, fija los objetivos, plantea las necesidades y define cuál es la vida útil del proyecto. Un aspecto muy importante que está comenzando a ser tenido en cuenta para condicionar inclusive el proyecto. Ya desde la definición, desde la prefactibilidad, digamos, los riesgos empiezan a ser importantes para todas las definiciones, sean de las elecciones proyectuales como ya sea de los tiempos de ejecución de la obra, de los costos de ejecución y de los costos de operación y de desmantelamiento del proyecto. A partir de esto, digamos, hoy en día se manejan unas 10 reglas básicas para hacer un proyecto, un diseño, basado en los riesgos. Un Risk-Oriented Design. Entonces, estas reglas son sencillas y lógicas. La gestión de los riesgos forma una parte del proyecto, es una parte del proyecto. O sea que la gestión de riesgos es un elemento más del proyecto, como lo puede ser un plano de armaduras, una memoria de cálculos y demás. Identificar los riesgos lo más temprano posible. Comunicar los riesgos. O sea, cuando uno analiza los riesgos de la vida entera de un proyecto,
La gestión de estos riesgos no son, digamos, potestad de un solo individuo, sino que requiere, digamos, para proyectos complejos, un grupo interdisciplinario de especialistas que estén en condiciones de poder aportar datos, analizar y gestionar estos riesgos. Considerar los riesgos y las oportunidades conjuntamente. O sea, nosotros cuando hablamos de riesgos pensamos en cosas malas, pero digamos, este análisis puede tener riesgos y oportunidades. En lo sucesivo, cuando hablamos de análisis de riesgos, estamos hablando de gestión de riesgos, estamos hablando de las dos cosas conjuntamente. Cada riesgo, o cada grupo de riesgos, tiene que tener un propietario asignado para las distintas fases de la vida del proyecto, que va a ser la persona responsable de trazar las acciones y monitorar los resultados de estas acciones. Los riesgos tienen que ser priorizados. No todos los riesgos tienen la misma importancia. Los riesgos tienen que ser analizados, se tienen que planificar e implementar las acciones, se tienen que registrar los riesgos, hacer la trazabilidad de los riesgos y todas las tareas asociadas. Y la cosa más importante es crear este registro de los riesgos y transmitirlo como un documento de proyecto a las fases sucesivas del proyecto. Para esto, bueno, hay una terminología que es la que se usa, de lo que es el peligro, el hazard, que es, digamos, cualquier evento que se puede producir que crea un efecto no deseado en las expectativas del proyecto. El impacto es la magnitud de este efecto no deseado en el proyecto. La probabilidad de ocurrencia y el riesgo, que es lo que definimos como el producto del impacto por la probabilidad de ocurrencia. ¿Está bien? Un riesgo, un impacto muy grande, que tiene una frecuencia muy baja, constituye un riesgo bajo. Y un impacto bajo, pero que tiene una frecuencia muy elevada de ocurrencia, constituye un riesgo alto. O sea que muchas veces tendemos a confundir lo que es el peligro o el impacto con lo que es el riesgo. El riesgo es el producto de las dos. De esta manera definimos un riesgo inicial, que es el riesgo antes de que se practiquen las medidas correctivas para mitigar este riesgo. Las medidas de mitigación, que son las que van a mitigar el riesgo inicial, el riesgo residual, que es el riesgo que queda luego de aplicadas las medidas de mitigación. Ahora vamos a hablar de un registro de peligros, de hazards, un registro de riesgos y del propietario del riesgo. Normalmente, digamos, la gestión de los riesgos es un proceso continuo y cíclico que va siempre a alimentar y actualizar el registro de riesgos, que es un documento dinámico y que continuamente va cambiando. Cambia según cambian las elecciones del proyecto, según cambian los momentos del proyecto y, como dijimos, comienza desde la etapa de definición del proyecto y muere con el proyecto. Entonces, lo que habíamos visto originariamente, no sé si esto es, lo que habíamos visto originariamente en el gráfico que está al pie de la página, digamos, un riesgo inicial puede ser mitigado con medidas que tiendan a disminuir la probabilidad de la frecuencia de ocurrencia del riesgo del peligro o tendiendo a disminuir el impacto, o una combinación de ambas. Entonces, como dijimos, de la fase preliminar del proyecto, para elegir la mejor solución del proyecto, tenemos que tener en cuenta este análisis de riesgos para identificar las posibles situaciones peligrosas, reducir la probabilidad o la intensidad de ocurrencia
y definir las medidas necesarias para riesgo residual. Todas cuestiones que tienen impacto sobre los tiempos y los costos. Bueno, acá no se lee muy bien, pero esto, digamos, no sé por qué no se ven estos colores, significan digamos, el proceso del análisis de los riesgos. En esta presentación nos vamos a fijar en la primera fase, que es la prevención. Para esta metodología de trabajo partimos del análisis de los requerimientos, los requisitos de proyecto, el análisis e integración del registro de fallas, si los hubiera. Muchas compañías tienen estadísticas sobre registros de fallas que pueden generar situaciones de peligros. Entonces esto va analizado en función a los requerimientos del proyecto y actualizado si fuera necesario. El registro, análisis e integración del registro de peligros. Para el mismo caso hay compañías que tienen o sectores de industria que tienen estos registros genéricos. El análisis e integración de registros de riesgos genéricos. La compilación, definición y compilación de los registros específicos del proyecto y la comunicación de estos riesgos a los distintos propietarios y responsables. Compilación del registro de riesgos específicos del proyecto, generando familias de riesgos, o sea, organizando estos riesgos por familias de riesgos para darle un tratamiento único. Familias de riesgos que pueden ser, por ejemplo, los riesgos en seguridad e higiene, riesgos de programas, que son todos los riesgos que atentan contra el cumplimiento del programa, los riesgos técnicos, riesgos de interfaces, hay toda una cuestión de riesgo que tienen que ver con las interfaces que tiene el proyecto con otros actores, con los stakeholders, como por ejemplo entidades públicas, vecinos, opiniones. Es un factor de riesgo muy importante para el cumplimiento. Los riesgos operacionales, los riesgos que se producen en fase de operación, riesgos ambientales, riesgos financieros y todas otras familias que se nos puedan llegar a ocurrir. Entonces, se hace el análisis de riesgos iniciales, se definen las medidas de mitigación, se definen los riesgos residuales y se asignan los propietarios de los riesgos residuales para las fases sucesivas del proyecto. Se implementan las medidas de mitigación a los riesgos del proyecto en el proyecto ya en su fase inicial, a nivel de proyecto básico. Se hace una valoración probabilística del riesgo residual, de donde se van a determinar partidas de contingencia para la eventualidad que esos riesgos se verifiquen, para ser tenidas en cuenta en el presupuesto de la obra, y a su vez se definen, en modo probabilístico también, los tiempos de ejecución de la obra en el caso en que estos riesgos se verifiquen. Se consolida el registro de riesgos y se transmite en la fase sucesiva del proyecto. Este, digamos, es un proceso iterativo. Este es un ejemplo de una tabla de un registro de riesgos genéricos, a partir del cual se individuan de esos riesgos genéricos, más los riesgos que se aporten a este nivel de riesgos genéricos, se elabora la planilla de riesgos del proyecto, donde nosotros vemos que el riesgo tiene un código, en esta parte están las familias del riesgo. Un mismo riesgo puede impactar sobre una o más familias y a su vez puede estar originado por uno o más peligros. ¿Cuál es el segmento proyectual de la obra sobre el que impacta? ¿Cuál es el riesgo? La definición del riesgo. Comentarios, la calificación del riesgo, las medidas de mitigación y la calificación del riesgo residual. Y por último, quién es el propietario para las fases sucesivas o para el tratamiento. A partir de ahí, con métodos probabilísticos, como puede ser un análisis con método Monte Carlo, se van a definir para distintos escenarios cuál es el costo
del riesgo si este riesgo ocurriera. En ese caso se define para, digamos, un presupuesto probabilístico el costo del riesgo ubicado sobre el percentil 50 y sobre el percentil 90, con lo cual después con distintos criterios se toma una combinación ponderada de ambos para definir cuáles serían las partidas de contingencia. Finalmente, para todos los riesgos del proyecto se elabora una tabla resumen donde se compilan los datos de este análisis, incluyendo los riesgos, como por ejemplo los riesgos que quedarían cerrados en el caso de esta fase proyectual y que no tendrían un impacto económico. Entonces ahora pasamos directamente al corredor bioceánico Aconcagua. A partir de las necesidades que ha planteado la fase inicial del proyecto, hubo que definir todas unas cuestiones de base, unos criterios de base como para arrancar con el proyecto en sí. Entonces estos criterios de base era qué sistema ferroviario se quería, si era un sistema ferroviario abierto o cerrado, qué tipo de transportes íbamos a tener, cuál es la elección del tipo de trocha, la elección de los parámetros básicos para el trazado, definición del gálibo, del sistema de tracción, elección del material rodante, composición de trenes, estudio preliminar de modelo de operación ferroviaria, todos condicionantes que iban a definir, digamos, los datos de base del proyecto. Todas las elecciones que se hicieron en este proyecto se hicieron en base a un análisis multicriterio, donde se han establecido 4 criterios generales con 11 subcriterios, cada uno de los cuales ponderados. De esta manera, cada elección que hubo que hacer, a partir de este análisis de multicriterio y con la ponderación de distintos actores, se eligió cuál era la opción más conveniente. Entonces, en el caso del sistema ferroviario cerrado o abierto, se eligió, como el proyecto consta de 2 fases, que la primera fase sea cerrado, o sea que el proyecto es terminal-terminal. En la segunda fase ese proyecto se va a integrar con toda la red ferroviaria, sea argentina que chilena, transformándose en un sistema abierto. Se optó por, digamos, un tipo multimodal de transportes, donde el transporte de carga se va a hacer no acompañado en contenedores, acompañado, digamos, con vagones que pueden cargar los camiones sobre los trenes y con transporte a granel, transporte de pasajeros con o sin automóviles. El tipo de trocha, luego de un análisis de multicriterio, como se dijo, se optó por tomar la trocha ancha porque es la que mejor integración brinda para ambos países, para la fase 2. Los parámetros básicos de trazado, digamos, se tomaron pendientes máximas del 20 por 1000, curvas de 350 metros, cargas por eje 22,5 toneladas, la velocidad 60, 90, 120 de acuerdo al tipo de transporte que se haga y de la sinuosidad y pendiente. Se definió el gálibo, se definió qué tipo de tracción se quería tener. En muchas de estas definiciones, digamos, la elección no es tan libre, no está tan, digamos, basada en aspectos técnicos bien definidos, sino que hay condicionantes que son muy fuertes, como por ejemplo en el caso de la tracción diésel en túneles largos, aspectos de seguridad de operación en caso de accidentes, evacuación de humos y demás problemas, ¿no? Entonces eso tiene una ponderación tan fuerte que hace que, bueno, uno ya sepa el resultado del partido antes de que se juegue. En definitiva, se eligió una alimentación eléctrica en 25 kilovolts a 50 MHz. El material rodante surge del tipo de transporte que se quiere hacer. Se definió la composición de los trenes y una vez definidas todas esas características,
digamos, se afrontó la obra más importante, que es el túnel de base, que permite, digamos, cruzar la cordillera de los Andes a través del monte Aconcagua, con una operatividad de los 365 días del año. Para determinar la configuración del túnel, se partió, digamos, de un case history, donde se han analizado, digamos, túneles ferroviarios existentes, túneles ferroviarios en proyecto, de las mismas características, y se han tomado en cuenta normas internacionales. De este análisis se han elaborado 14 layouts posibles de sección de túneles y, asociados a las exigencias específicas del corredor bioceánico y a análisis multicriterio que tienen en cuenta factores de seguridad y todos los criterios decisionales que hay que tener, se llegó a la selección final de las alternativas. En el case history se han tomado en cuenta el túnel de la Torino-Lyon, que está en proyecto en este momento, el túnel del Brennero, el Gotardo, Losberg, el Eurotúnel, digamos, toda una serie de túneles con características de longitud similares. Algunos de estos túneles están en operación, otros están en construcción y otros están en fase de proyecto todavía. Las normativas internacionales que se han tenido en cuenta, entre las principales. Y así se han definido 14 layouts que van desde un tubo único con vía única, 2 tubos de vía única con acceso independiente por pozos, así sucesivamente. Se han imaginado todas las combinaciones posibles de tipologías de túneles para aplicar. Se ha hecho un análisis de riesgo para cada una de estas 14 alternativas. Es un ejemplo del riesgo de una de las alternativas, de una fracción del riesgo de una de las alternativas, del túnel doble con crosspass cada 500 metros, para los distintos peligros que se puedan presentar, los distintos riesgos que se puedan presentar. Entonces, los resultados fueron procesados mediante un análisis multicriterio para solucionar la mejor solución teniendo en cuenta estos niveles decisionales. Se han analizado de la misma manera 14 alternativas del trazado, que por cuestiones, digamos, de predominancia se han preseleccionado 3 alternativas, la 5, la 8 y la 10, con longitudes de 52, 43 y 18 más 14 kilómetros respectivamente, y con distintas pendientes. Al final se optó por la alternativa 5, con una longitud de 53 kilómetros, un portal de entrada al lado chileno en Río Blanco, lado argentino en Punta de Vacas, con 2 ventanas de acceso en Puente del Inca y en Juncal del lado chileno. Como habíamos dicho, bueno, no sé si lo dijimos, pero la alternativa de tipología de túnel seleccionada fue la de inicialmente un túnel único a doble vía para agregar después una segunda fase de un túnel, de un tubo único a simple vía. Se presentan ahí lo que son los trazados de la fase 1 y el trazado de la fase 2. Para el desarrollo después del proyecto del túnel se han fijado 3 criterios rígidos y fundamentales que tienen que ver con la seguridad en fase de operación. Todo esto, digamos, referido a lo que fue el Case History Analysis y las normativas internacionales. Entonces, el primer criterio rígido es la distancia máxima entre puntos de acceso al túnel, que después los hemos llamado puestos multifunción. El tiempo máximo de evacuación del túnel en caso de accidente, que es de 90 minutos, y el tiempo máximo de acceso al sitio del accidente, que es de 45 minutos.
De esta manera se han desarrollado o analizado elecciones para estos puestos multifunción. Un puesto multifunción, en síntesis, no es más que un lugar donde un tren que se accidenta puede ser corrido de la vía de paso, de manera de no entorpecer el tráfico, o un tren que tiene un desperfecto, digamos, es un puesto así como un desvío para que el tren pueda correrse y dejar pasar. A su vez es el acceso, el punto de acceso de los medios de socorro, de primeros auxilios, ambulancias y demás, y digamos, el lugar como para alojar equipamiento técnico e inyecciones de aire limpio o extracción de aire contaminado. Entonces, en este se han analizado distintas alternativas. Una de las alternativas es hacer este puente multifunción dentro del mismo tubo donde está la vía de recorrido. O hacerlo, digamos, por fuera, aprovechar lo que va a ser la segunda fase, donde tenemos otro tubo, y hacerlo en el otro tubo, para usar alternadamente uno u otro tubo para el pasaje de los trenes. Luego de los análisis se eligió hacerlo en el mismo tubo por, digamos, cuestiones que tienen que ver con la seguridad y en la ejecución de la segunda fase y demás. Bueno, de esta manera se llegó al diseño de lo que es un puesto multifunción. Se han analizado de esta misma manera, digamos, la distancia entre los cross-passing, y se llegó a plantear, digamos, una alternativa, esto resume lo demás, de un túnel que va a estar construido en dos fases, con dos ventanas de acceso a dos puestos multifunción y con una, digamos, interconectividad entre lo que es funcional, entre lo que va a ser la fase 1 y la fase 2. Uno de los riesgos más importantes que se ha tenido en cuenta en el diseño del túnel es el riesgo geológico. Siguiendo un procedimiento, una metodología de trabajo como la que vimos para tener en cuenta los riesgos partiendo desde los estudios, se ha hecho, digamos, el diseño geomecánico del túnel en función, digamos, a los riesgos. A partir de los relevamientos geológicos, hidrogeológicos, morfológicos, se han generado los mapas geológicos y los esquemas interpretativos para toda la longitud del trazado. Se han hecho estudios geofísicos, están señalados ahí, para definir las fallas principales y las fallas secundarias, para definir características del macizo rocoso. Se ha elaborado un perfil geológico longitudinal y se han planteado, digamos, en este perfil, para este perfil geológico longitudinal, digamos, distintos escenarios geomecánicos alternativos en función a los riesgos o a los eventos críticos que se podrían llegar a individuar. Siempre los escenarios que se han tratado son un escenario desfavorable, un escenario probable y un escenario favorable. De esta manera se elaboró el perfil geológico longitudinal. Entonces dijimos que se han individuado todos los posibles eventos críticos que pudieran impactar sobre los tiempos de ejecución de la excavación y los costos de la excavación. En total se individuaron 22 eventos que están relacionados con la geología. Estos 22 eventos, luego de un análisis de riesgos, pudieron ser homogenizados.
separados o agrupados en 29 tramos homogéneos del túnel. Y se elaboró, asociado al perfil y a la planimetría del túnel, digamos, la representación de los riesgos originales, los riesgos iniciales y los riesgos residuales para toda la longitud del tramo. Se han analizado los 3 escenarios para cada uno de los riesgos, con una matriz de 5x5 de calificación de los riesgos y calificándolo en inaceptable, no deseable, aceptable y despreciable. De esta manera se han individuado para cada una de las metodologías constructivas y de excavación posibles con el túnel, se han elaborado las medidas de mitigación de estos eventos, algunas de las cuales se ven acá. A partir de estas medidas de mitigación se han definido las medidas para el sostenimiento y refuerzos y revestimientos típicos para cada sección, para cada uno de estos 29 tramos homogéneos del túnel. Se han definido las medidas típicas. Las metodologías de excavación que hemos tenido en cuenta, como habíamos dicho, no sé si lo dijimos, es el drill and blasting y excavo mecanizado con TBM, ya sea de escudo abierto o de doble escudo. Un énfasis muy importante se puso, debido a la importancia logística que tienen, el análisis de este tipo en cada uno de los 4 portales del túnel. A partir de esto se han hecho valoraciones con los métodos probabilísticos, como hemos dicho, para ir a determinar el costo y los tiempos de ejecución para cada una de los escenarios planteados, de los 3 escenarios planteados. Entonces, por ejemplo, como resultado de esto, lo que se puede ver es que, digamos, a pesar de que el primer frente, digamos, es un frente, tiene una longitud de excavación mucho más larga, digamos, los tiempos de ejecución en función a los riesgos van a ser mucho más cortos porque, digamos, las cuestiones geológicas son, digamos, más favorables. Y acá se ve como en cada uno de los 3 escenarios varía el tiempo de ejecución, por ejemplo, para uno de los frentes. De esta manera se han analizado los resultados y se han generado diagramas espaciotemporales de ejecución, diagramas de distribución de la distribución tiempo-costo y un cronograma probabilístico que tiene en cuenta para cada uno de los 3 escenarios los tiempos de ejecución teniendo en cuenta el acontecimiento de algunos de estos riesgos. Con ese cronograma y con ese presupuesto, una vez ponderado entre los 3 escenarios posibles, es con lo que se determinó la factibilidad de la obra y a partir de ahí se continúan los estudios. Entonces, mediante este diseño basado en la función de riesgos, digamos, hemos podido determinar digamos, distintos escenarios de ocurrencia de estos riesgos para crear, digamos, una propuesta que en cierto modo garantice y aumente la certidumbre del cumplimiento de los tiempos previstos y de los tiempos previstos de ejecución y de los costos para la construcción de las obras, y ha sentado una base para lo que son los costos de operación y los costos de desmantelamiento de la obra. Y ha permitido generar, digamos, un túnel de modernas características con una definición completa ya en fase de
factibilidad de una sección funcional totalmente equipada que responde a todos los requisitos de seguridad y de operatividad al nivel de los túneles más modernos del mundo. Pensando a todas las fases, ya a las dos fases desde el inicio, y afrontando, digamos, o mitigando estos riesgos desde la fase del proyecto básico, tratando de evitar sorpresas posteriores. Bueno, un repaso de las 10 reglas y muchas gracias.